Un mismo escenario urbano puede representar dos cosas muy diferentes dependiendo de quién lo transite. En ese sentido, muchas veces las ciudades crecen de una manera desproporcionada y muy poco accesible, sobre todo para las personas con discapacidad, a pesar de que muchas autoridades buscan convertirse en una ciudad accesible para todos. Para hablar sobre este tema estamos con el arquitecto Jaime Huertas. Él es autor del libro Discapacidad y Diseño Accesible. Arquitecto, gracias por estar en este programa Inclusión. Muy buenos días, muchas gracias. Buenas tardes ya, gracias. Cuénteme, ¿una ciudad accesible debe ir de la mano con un tema de educación inclusiva? Es básico, eso es básico. La concientización de las personas es lo que puede hacer el cambio, puesto que este no es un problema solamente de las autoridades. Es muy fácil hacer una rampa, es muy fácil marcar un estacionamiento accesible, pero ¿quién tiene que cumplir, digamos, con las obligaciones de que eso funcione? Es todo el mundo, no necesariamente las personas con discapacidad. Le pongo un ejemplo. Si en una esquina hacemos una rampa, ¿quién usa esa rampa? La usan las damas que van con coche de bebé. La usaban, ahora por términos de pandemia, no la usan los chicos que van al colegio con sus maletitas de ruedas. La usan a veces señoras que van con su carrito de mercado. Las personas de mayor edad, las personas de tercera edad bajan por ahí porque es más fácil que bajar la cuneta. La usan los chicos que van con skate, la usan los que van en bicicleta. Y de repente por ahí sale una persona en silla de ruedas o una persona con bastones que también usa la rampa. Dígame usted, ¿para quién es la rampa? La hacemos diciendo que es para personas con discapacidad, pero en realidad es para todos. Todos usamos la rampa. Y eso es parte de la convivencia, es parte de la forma como debemos actuar. ¿Para qué? Para que todos tengamos igualdad de oportunidades. Pero de ahí pasa el tema, como le mencionaba al inicio, el tema educativo. No hay una cultura accesible, no hay una cultura de accesibilidad. Las personas todavía no están aprendiendo a convivir con personas con discapacidad. Definitivamente lo que debemos hacer es algún tipo de concientización que nos enseñe pues a ponernos en el lugar del otro, a ponernos en los zapatos del otro y entender que el problema de la discapacidad no es un problema que atañe solo a la persona con discapacidad, sino en los términos actuales de accesibilidad universal nos incumbe a todos en todas las actividades de la vida diaria, ¿no? En ese caso, ¿cómo podemos medir una ciudad accesible? ¿Cómo podemos saber que una ciudad sí es accesible para las personas con discapacidad? Hacer una medición de eso sería difícil, porque tendríamos que empezar a tocar todos los aspectos, empezar a ver si es accesible en términos de infraestructura física, si es accesible en términos de educación, si es accesible en términos de salud, si es accesible en términos de atención al público. Y no me refiero acá solamente a infraestructura. Cuando le hablo de educación, me estoy refiriendo a la infraestructura de los colegios, pero me estoy refiriendo también a los profesores capacitados para enseñar a personas con discapacidad, al material que deben tener los colegios. Cuando le hablo de salud, no solamente le hablo de la infraestructura de los hospitales y clínicas, le hablo también de todos los protocolos de atención a las personas con discapacidad. Es muy triste ver a personas con discapacidad en silla de ruedas a las 4 o 5 de la mañana haciendo una cola para que le den una cita para atenderse dentro de un mes. Entonces, esas cosas son las que deben cambiar y así podemos ir enumerando todo. El transporte, ¿cómo podemos decir que existe un transporte accesible cuando no hay más que dos líneas que tienen el transporte accesible, el metropolitano y el tren eléctrico, ¿no? Pongamos dos paralelos. Por ejemplo, Miraflores, el distrito de Miraflores, lleva el título de ser el distrito más accesible o el distrito accesible, el primero en Latinoamérica. Pero versus a San Juan del Lurigancho. San Juan del Lurigancho es el distrito con mayor población en lo que es el Perú y el segundo en Latinoamérica. Pero ambos tienen realidades diferentes. En este caso, Miraflores está catalogado como una ciudad accesible, en el cambio de San Juan de Lurigancho no. ¿Cómo podemos hacer ese paralelo? ¿Cómo poder hacer un match para que ambos puedan fusionarse y poder darle esa accesibilidad y lo que las personas con discapacidad necesitan para poder transitar, sobre todo? Bueno, es que son dos realidades diferentes, ¿no? En términos de personas, claro, en términos de infraestructura y de presupuesto.
¿Cuál es el presupuesto de San Juan del Lurigancho? ¿Cuál es el presupuesto de Miraflores? ¿Cuál es el presupuesto de San Isidro? Yo me acuerdo, el presupuesto de San Isidro era un presupuesto pues de 120 millones para una ciudad que tiene 10 kilómetros cuadrados. San Juan del Lurigancho es muchísimo más que eso, creo que son 100 kilómetros cuadrados o por el estilo, y con una población de más de 1 millón de habitantes. Entonces, es muy difícil, digamos, poder satisfacer las necesidades de un espacio tan grande con un presupuesto que per cápita es pues de 3-1 o 4-1, hablando de estas municipalidades como Miraflores, como San Isidro, como San Juan del Lurigancho. Entonces, es muy difícil que una administración pueda hacerse cargo de todo si es que no hay un apoyo de la sociedad civil. Y la sociedad civil en Miraflores responde muy bien. Todos han estado de acuerdo con el tema de la accesibilidad. Miraflores ha ganado en una oportunidad el premio Reina Sofía por accesibilidad municipal. San Isidro lo ha ganado una vez también como accesibilidad municipal, pero no hay ninguna otra municipalidad del Perú que haya tenido acceso a esos premios. Y esos premios se dan por la accesibilidad de la ciudad, nada más. Por ejemplo, hace unos meses hemos visto el gran problema que existe en San Juan de Lurigancho con el tema del agua. Y veíamos que personas que vivían a veces solos, con discapacidad, no podían bajar hasta donde estaban trayendo el agua. Así es. Y lamentablemente no podían y no tenían ese acceso. ¿Qué es lo que le falta nuevamente a las autoridades? ¿Qué es lo que falta para que puedan por lo menos desembolsar ya no el 0.5% de su presupuesto, claro, ahora ya por ley dice que es el 1% según lo que ha sacado nuevamente este cambio que se ha hecho en el Congreso, para que puedan invertir en accesibilidad? Primero, la sociedad civil debe organizarse, las personas con discapacidad deben organizarse, porque siempre hablamos del 0.5%, del 1%, pero ese no es el único presupuesto que tiene la municipalidad. La municipalidad tiene un componente que se llama presupuesto participativo, donde las asociaciones civiles pueden solicitar proyectos. En el caso de las personas con discapacidad, yo nunca he visto que un grupo o una asociación de personas con discapacidad pida, por ejemplo, que se le haga rampas en su lugar donde ellos viven. Entonces, no es solamente el 0.5%, sino es el 1%. Ahora, una rampa, ¿cuánto cuesta hacer una rampa? Una rampa cuesta hacer 100 soles. No estoy diciendo que la haga una empresa constructora, porque seguramente le va a cobrar más, pero entre insumos no debe llegar a los 100 soles. La construcción de una rampa es muy sencilla. Entonces, si necesitamos en una cuadra 2 rampas a 100 soles, y en esa cuadra, ¿cuántas personas viven? Viven 10 casas, 20 casas a lo largo de la cuadra. Ok, ¿cuánto nos costaría, digamos, hacer esas 2 rampas y no tener problemas? 10 soles, 20 soles por cada uno. Pero a alguien se le ocurre, digamos, vamos a reunir esta cantidad entre todos. No, todo el mundo dice, el Estado tiene que invertirla, el Estado, la municipalidad. Nunca pensamos que nosotros somos los beneficiarios. Y si bien es cierto que yo pago mis impuestos y merezco que se me dé buen trato, pero hay cosas que también nosotros mismos podíamos hacer. Por eso yo digo que la sociedad civil es más importante que las autoridades para el caso del desarrollo de estos proyectos. Pero el tema también va, y poniendo justamente su ejemplo, en que si a mí no me afecta, yo no tengo por qué poner, por ejemplo, los 10 soles para poder tener una rampa, porque yo no la necesito. Entonces ahí viene el tema de la sociedad que no piensa en las otras personas. Por eso es que yo le decía al principio, ¿no? Hay que concientizar a las personas que entiendan que lo que es bueno para las personas con discapacidad es bueno para todos. Y le puse el ejemplo de la rampa, ¿por qué? Porque es el ejemplo más fácil de entender, ¿no? Que todos van a usar esa rampa, no solamente las personas con discapacidad. De repente en esa cuadra hay 2 personas con discapacidad, pero hay 18 que no tienen discapacidad más sus familias y etcétera. Y ahí entra a tallar también, por ejemplo, las empresas privadas. Lo que le decía al inicio o antes de la entrevista, por ejemplo, los bancos, uno se acerca a ventanilla, una persona con silla de ruedas y no logra alcanzar. O sea, ¿por qué no tener ventanillas
más cortas, tal vez para las personas con discapacidad en silla de ruedas. Todo eso existe en la ley, todo eso está reglamentado. Lo que pasa es que no se fiscaliza. El problema de la accesibilidad en el Perú y en muchas otras partes del mundo es la fiscalización. Es necesario que haya una fiscalización a los bancos, es necesario que haya una fiscalización a todas las empresas, pero primero tiene que dar el ejemplo el Estado. O sea, si yo no lo hago eso en los ministerios, si no lo hago en las municipalidades, ¿cómo le voy a exigir a la empresa privada que ellos sí lo hagan? Entonces tengo que dar el ejemplo. Y no solamente hablamos para atender a una persona con discapacidad de que la ventanilla esté más baja. Hablamos que tiene que haber un protocolo de atención, que tiene que haber un sitio para las personas con discapacidad para que puedan pasar antes, de acuerdo a lo que dice la ley de atención preferente. Claro. Y la gente que atiende debe estar concientizada de cómo atender a las personas con discapacidad. Y no solamente estamos hablando de silla de ruedas, tenemos una serie de discapacidades que no son atendidas por las empresas. Normalmente, siempre en los bancos hay un espacio o dos espacios para personas con discapacidad. Y siempre que uno llega, ahí está el carro que va a llevar los valores. Aunque parezca mentira, la moto del policía de tránsito que va a controlar al vigilante. Entonces, ¿quiénes son los que no cumplen las leyes? Las personas. ¿A quién tenemos que concientizar? A las personas. Así es, ese es un duro trabajo, pero tenemos toda la solvencia para finalmente poderlo hacer. Claro. Y en ese mismo tema de oportunidades, es la oportunidad que también tenemos que darle al emprendurismo. Por ejemplo, Dulce Deleite es un emprendimiento realizado por Flor de María López y Harold Viteri López. Harold se capacitó en los CEDPROS de Alcides Salomón Zorrilla y hacen, por ejemplo, y le voy a invitar a usted, muchas gracias. Estas deliciosas empanadas, disfrútenlo. Sí, qué bonito. Cualquiera que quiera tener estas empanadas, poder comprar uno de estos y darle la oportunidad que necesitan las personas con discapacidad, sobre todo el emprendurismo, llamen a este número que aparece en pantalla, que es el 945-941-126. Arquitecto, muchas gracias. Usted es el autor del libro, ya llega su segunda edición de este libro con todas las actualizaciones que ya se tienen. Te decía que no he podido actualizarlo porque en la medida que yo quiero hacerlo me cambian las normas. El tema, y antes de que terminemos, el tema de las normas de diseño para personas con discapacidad es complicado. La ley 29973 dio un plazo de 2 meses para hacer un plan nacional de accesibilidad. 6 años después se hizo el plan. Hace 3 años que el plan no se ejecuta. Entonces, el plan no se ejecuta, tiene un ámbito del 18 hasta el 23, ¿no? Del 2018 hasta el 2023. Pero ahora resulta que el Ministerio de Vivienda está cambiando el plan para hacer políticas nacionales de accesibilidad. Entonces ese plan ya queda obsoleto. Hacemos las políticas, luego tendríamos que hacer el plan donde pongamos las políticas declarativas y después ir a las normas. Pero ahorita estamos cambiando la cosa, estamos yendo a las normas primero. Y el plan no lo podemos utilizar porque el plan ya va a quedar obsoleto el próximo año. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que de alguna manera implementar las cosas en el camino lógico para poder hacerlo. La idea en realidad es podernos ya ordenar, ahora que ya se dio la política nacional para las personas con discapacidad del 2030, ya ese es un aparato multisectorial que simplemente ya se está ordenando para poder trabajar en conjunto y que todos, en este caso los ministerios, todas las entidades del Estado ya puedan trabajar de la mano. Esperemos que haya así, ¿no? Políticas también nacionales de accesibilidad. Bueno, la confianza es el último que se pierde, arquitecto. Bueno, sí, yo tengo mucha esperanza, yo soy, digamos, siempre positivo y veo las cosas con la mejor intención. Respecto a esto, ¿por qué no vemos la forma de hacer en Internet de repente una página donde podamos poner todos los emprendimientos de personas con discapacidad y ordenarlo y de repente esto nos ayudaría? Existe, a través de las redes sociales también lo pueden encontrar, las redes sociales del CEDPRO, que son las principales impulsadores, básicamente, es igual de los que el plan nacional, igual que la norma técnica. Para poder entender toda la norma técnica actual, tengo que leer todo el Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces, para esto tengo que ir a todas las páginas, a todas las redes. No, todo está centralizado
para todos aquellos que quieran ver cuáles son los emprendimientos que salen del CEPRO Alcides, pueden visitar la página y ahí se encuentran todos los ¿Solamente en el CEPRO o hay más? Sí, sí, y bien. a través de nosotros también, a través de Conadis. Ah, qué bien, Ahí qué lo bien, pueden eso encontrar. no lo Arquitecto, conocía. muchas gracias por estar con encantado, nosotros muy aquí en amable. el programa de Inclusión 2030. Muchas gracias. Y eso es todo hasta ahora. Muchas gracias, permiso. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.